El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos a El Convite, el programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. En este viaje por la Colombia rural, por los diferentes sectores que hacen parte de nuestra ruralidad, volvemos a nuestra amada Córdoba, uno de los departamentos con más historia, con más, bueno, no sé, como con una cantidad de elementos que nos pueden hablar de esa diversidad que hace y que construye lo rural en nuestro país. Hoy estamos en un sector muy, muy bonito, muy particular, que es el Alto Sinú. Y estamos en compañía de la Escuela Normal que lleva su nombre, Escuela Normal Superior del Alto Sinú. Bienvenidos. Desde los pueblos y veredas, por los barrios y ciudades, recorriendo la costa, la cordillera y los llanos, llegan las historias y las voces de la región a la Pedagógica Radio. Emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Hemos venido haciendo un diálogo bonito con las escuelas normales superiores y ellas nos han venido contando parte de los procesos educativos que desarrollan en sus territorios, que les permiten acercarse a las comunidades, comprender e interpretar. Hoy el diálogo con las comunidades, los maestros y los territorios es el camino que la Escuela Normal Superior del Alto Sinú se piensa para la construcción de currículos pertinentes en el sector rural, la comprensión de la escuela, parte de la propia población y de sus necesidades educativas. Por ello, ellos hoy nos van a contar esa forma como analizaron el contexto a partir de la voz de sus protagonistas. Antes de empezar, quiero darle un saludo, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina INSA Cauca, y un abrazo por allá a la gente de la Universidad Sur Colombiana que nos escucha a través de la emisora campesina de INSA. Bien, pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al profesor Miguel Romero. Él es rector de la Escuela Normal Superior del Alto Sinú. Profe Miguel, bienvenido al convite de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Desde acá, desde el Alto Sinú, queremos saludar a todo Colombia, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, profe, pues vamos a entrar en materia y lo primero que hay que contarle a la gente es un poquito del Alto Sinú. ¿Dónde es el Alto Sinú? ¿Cómo es este territorio? ¿Por qué se llama de esa forma? Entiendo yo que contempla como la unión de algunos municipios. Hablemos un poquito del territorio, profe. El Alto Sinú básicamente está conformado por los municipios de Valencia, Tierra Alta y se puede decir un sector muy importante de Montelíbano. Acá pues es una región muy rica, biodiversa, con una población que supera, en el caso de Tierra Alta, más de los 100,000 habitantes, cuya base fundamental es la agricultura,
la base de su economía es la agricultura, y es un territorio que queda al sur del departamento de Córdoba. Sí, estaba yo mirando justamente acá en el mapa, que está más o menos a 1 hora y media, un poco menos, de Montería. Y bueno, hace parte de una región también como con mucha biodiversidad y unos paisajes muy, muy hermosos. Habrá que ir a Tierra Alta a conocer este territorio. Muchas gracias, profe. Nos acompaña también la profesora Juana Yunis Marulanda, ella es maestra del programa de formación. Profesora Juana, bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Bueno, cuéntenos, profe Miguel, un poco sobre esta propuesta de formación de maestros en esta región. Es una propuesta joven aún. Cuéntenos un poco cómo nace la necesidad de este escenario para la formación de maestros en este territorio y bueno, hace cuánto funcionan, cómo ha sido este proceso. La transformación de nuestra institución a Escuela Normal Superior surge como una iniciativa pues, de la Gobernación de Córdoba y de Educapaz para dar respuesta a las problemáticas del sur de Córdoba, precisamente porque la entidad certificada Córdoba en esos momentos no contaba con escuela normal. Sí hay otras normales como la de Saguna, de Montería, pero la Secretaría de Educación Departamental no tenía escuela normal superior. Y a raíz del decreto 1236 de 2020, nosotros como institución iniciamos un proceso a través de un acompañamiento liderado por Educapaz, la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba y pues y apoyo también de la Secretaría de Educación Municipal y en parte del Ministerio de Educación Nacional para dar este paso importante, debido a que como acá no había escuela normal, entonces todos los maestros eran nombrados de otras regiones del departamento y de otros departamentos, incluso de Sucre llega muchos maestros porque salen maestros de las normales de Sucre y de Sagún, pero estos maestros tienen mucha movilidad, viéndose afectada la zona rural, la ruralidad profunda, entonces son situaciones que afectan el derecho a la educación de los niños y creemos nosotros que con una escuela normal superior que responda a las necesidades de la comunidad rural se puede comenzar a incidir en la transformación de este proceso educativo acá en el Alto Sinú. Fue un proceso pues bien fuerte porque se hizo en pandemia. Comenzamos en julio del 2020 en plena pandemia y logramos la transformación el 6 de octubre de 2023. Y iniciamos las clases con el primer grupo de estudiantes en el PFC el 5 de febrero de 2024. Fue todo un proceso investigativo y de transformación, sobre todo porque no veníamos con esa formación como escuela normal. Nos ha tocado desaprender, digo yo, y aprender nuevas formas de llegar a la región. Claro, ¿cuántos estudiantes tiene en este momento el programa de formación complementaria? En estos momentos tenemos más de 100 estudiantes matriculados en el programa de formación complementaria. Tenemos 109 exactamente, como lo dice Juanita, desde el semestre introductorio, el primer semestre tenemos, en este momento, en el segundo semestre de 2025, no matriculamos introductorio, pero en el primer semestre siempre tenemos primer semestre, segundo, tercero y cuarto, y el próximo año los estudiantes que hicieron el introductorio en el 2024, pues se gradúan comenzando agosto. Pero tienen bastantes estudiantes. Muy interesante lo que su merced nos plantea allí de, claro, de que muy seguramente pues los profes venían de otros territorios, de otros lugares y que obviamente eso genera movilidad en la medida en que pues cada quien va a buscar estar en su territorio, ¿no? Y también pues la posibilidad no solamente entonces de esta cobertura para las escuelas rurales, sino también de los jóvenes de la región de tener acceso a un plano de la educación superior, ¿no? Ahorita, bueno, no, uno ya no sabe cómo referirse pero estamos en esa transición también, una nueva transición, y es que las escuelas normales puedan salir, ¿cierto? Como de ese limbo de educación básica, educación superior, y pues bueno, igual son formadoras de maestros y esta es una posibilidad de formación en educación superior para los jóvenes de la región
que seguramente, pues para los cuales seguramente no era tan sencillo moverse a Sagún, que creo que es la que les queda más cerca, para poder acceder a... Montería, la que queda más cerca. ¿Montería queda más cerca que Sagún? Sí, la normal de Montería y la Universidad de Córdoba son como, pues están más cerca, pero digamos que pues hay dificultades para entrar por resultados de prueba, dificultades económicas para establecerse en Montería, entonces pues sí es muy cierto lo que tú dices de que la normal no solamente nace para formar a una nueva generación de maestros, digamos, más arraigada a este territorio, sino también, como tú bien lo dices, para brindar una oportunidad muy interesante en términos de proyecto de vida a los jóvenes de la región. Claro, y eso le apunta también a otros asuntos que están de alguna manera afectando nuestra ruralidad en el país, y es una suerte como de envejecimiento, ¿cierto?, del sector rural, y es que los jóvenes están yendo de los sectores rurales porque no encuentran allí como posibilidades, y muy seguramente que 100 jóvenes de la región hoy estén formándose para trabajar en su propia región, pues es una manera también de incentivar, digamos, estar en ese territorio. Profe, cuénteme una cosa, ¿de qué poblaciones rurales estamos hablando en el Alto Sinú? Un poco nosotros sabemos que Córdoba es una región que contiene pues una población campesina amplia, pero contamos también con poblaciones de pronto afro o indígenas en el territorio. Sí, claro, sí contamos con una población, los embera-catíos, por ejemplo, acá en el Alto Sinú. Es una población muy importante para el sur de Córdoba, y para ellos nosotros estamos trabajando algunos proyectos, incluso con el Politécnico, para tratar también de formar a los docentes de estas comunidades indígenas. ¿Tienen estudiantes en el programa que sean de comunidades indígenas? En este momento no. Acá para complementar al profe, pues hemos tenido un reto interesante, que es que sí, o sea, en el colegio como tal, de preescolar a 11 sí hay población embera, pero en el PFC lo que ha sucedido es que las personas que se han acercado con el interés finalmente deciden que no es una opción muy viable para ellos en este momento, porque ellos buscan una modalidad semipresencial o a distancia por sus dinámicas de permanencia en el resguardo, sus dinámicas organizativas. Entonces, como nuestra normal es presencial todos los días, un horario intensivo, pues a ellos no les sirve esa dinámica. Entonces, por eso estamos buscando, como decía el señor rector, con una universidad aliada, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, tenemos como una mirada un poco a mediano plazo de ver qué podemos hacer para ofrecerles una formación que se ajuste un poco más a sus dinámicas propias. Claro, y que pueda de pronto, y así como la normal hace presencia, digamos, en ese territorio, poder hacer presencia en una cercanía tal vez a los resguardos y en las lógicas también de posibilidad que ellos tienen de acercarse a los procesos de formación. Pero bueno, eso también pone un reto en términos de lo que son los ejercicios de interculturalidad y bueno, otras posibilidades de diálogo que se nos abren a partir de la educación. Pues bueno, muy interesante conocer la historia de una escuela normal superior que se la juega también en el marco de esta construcción de paz, porque sin duda, pues este es un aporte importantísimo a la paz, que es la posibilidad de que los niños y niñas tengan sus maestros que hagan parte de su territorio, pero ya lo decíamos también, de que muchos jóvenes y bueno, adultos, me imagino, esa es una cosa linda que tienen los programas de formación complementaria, que nos los hemos encontrado en todas las normales del país, y es como el programa de formación recibe también a adultos que ya pues algunos ya tienen sus hijos grandes, pero deciden estudiar para ser maestros, y creo que esta es una posibilidad de desarrollo y de vida para muchas personas de la región que resulta ser muy, muy importante. Pero bueno, antes de seguir dialogando, de tener este diálogo con ustedes a partir de un proyecto que ellos nos van a contar, pues estos profes se mueven un montón, pues crean una normal, y además de eso, dentro de esa normal, crean una cantidad de proyectos que ya vamos a hablar. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Recordamos a nuestros oyentes y bueno, a los compañeros aquí de la normal del Alto Sinú, que hicimos el año pasado un programa radial a propósito de nuestro trabajo con la normal de La Mojana,
con una comunidad zenú que nos habló mucho de todo el trabajo con la caña flecha y el sombrero volteado. Busquen por ahí ese programa porque ese también estuvo buenísimo. Y esta canción no deja a mí de recordarme que fue una canción utilizada para uno de los documentales que hizo el Coordinador Agrario Nacional, justamente hablando de las luchas de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes por el territorio, y sin duda alguna, como nos lo dijo la profe Juana, pues es una canción que habla de esas luchas que han hecho por el territorio, lucha que está haciendo también la Normal Superior del Alto Sinú, constituyéndose en una institución en el territorio que permite fortalecer sin duda alguna ese territorio. Entonces, profe Juan, hablemos ahora sí, ¿cuál fue la invitación? O bueno, profe Miguel, que nos quiera contar, ¿cuál fue la invitación que recibieron ustedes del Ministerio de Educación? Y bueno, ¿cuál fue el proyecto que ustedes presentaron a esa invitación? Si quiere, profe Miguel, cuéntenos un poco cuál fue ese proceso. Bueno, nosotros iniciamos un proceso de extensión, lógicamente, y gracias a una gestión que hizo Juana Yunis para acompañar la líder pedagógica del PFC, quien postuló a nuestra institución en este proyecto para acompañar desde la extensión a algunas instituciones rurales del municipio. Acompañamos a 3 instituciones, una de Valencia y 2 del municipio de Tierra Alta, para resignificar el proyecto educativo institucional a partir del análisis de contexto, con el fin de lograr que las instituciones educativas rurales pues, puedan ofrecer una educación más pertinente a los territorios, de tal forma que con el equipo docente nuestro y con los estudiantes del PFC tratamos de llegar, porque hay una situación muy importante acá en nuestra Normal, y es que los estudiantes del PFC se están enamorando de la ruralidad profunda, y ellos pues optan libremente por seleccionar instituciones rurales para sus prácticas, ya que es inmersiva y se van por un mes y están allá acompañando, y esta era una oportunidad para llegar a estas instituciones educativas también. Juanita. Profe Miguel, antes de darle la palabra a la profe Juana, para hacernos una idea de esos contextos, ¿cierto? De este contexto de la ruralidad del Alto Sinú, ¿por qué se van los chicos un mes? ¿Cuáles son como las distancias que hay de las instituciones educativas? ¿Y qué tipos de instituciones educativas en el contexto rural tienen? Un poco, no sé, multigrado. Entonces, como líder de PFC, bueno, como te mencionaba el profe, nuestras prácticas son inmersivas, a diferencia de otras normales que tienen una modalidad de, por ejemplo, decir, bueno, las prácticas son los jueves, todo el semestre, algunas normales funcionan así. Nosotros, al analizar las experiencias de otras normales superiores que nos apoyaron también en nuestro proceso, decidimos que preferíamos una modalidad inmersiva, o sea, que se fueran, digamos que 5 semanas de manera concentrada a una escuela, y porque nos parecía que eso les iba a permitir comprender un poco mejor la cotidianidad escolar y establecer una relación pues más corta pero más intensa con la comunidad educativa. Entonces nuestra práctica va rotando cada semestre. En el semestre introductorio los chicos no salen, se quedan haciendo observación en la normal y apadrinan unos niños y niñas de grado quinto. En el primer semestre van a la primaria y a las cabeceras corregimentales. En el segundo semestre es donde hacen una práctica en la ruralidad de escuelas multigrado. Todos necesariamente en el segundo semestre pues van a ese tipo de escuelas. En el tercer semestre se dedican a la primera infancia, y en el cuarto semestre, que todavía no lo hemos vivido, lo vamos a vivir el año entrante, es una práctica más orientada a procesos de precisamente de inclusión y de interculturalidad. Entonces, el Alto Sinú, una de las características que tiene, sobre todo Tierra Alta, que es un municipio muy grande, es el tercero más extenso del país, es una ruralidad muy dispersa, y prueba de ello es que solo el municipio de Tierra Alta tiene 29 establecimientos educativos, no sedes, sino establecimientos educativos, entre instituciones educativas y centros educativos. Entonces, muchísimos colegios por todo el territorio. De ese universo, digamos, de establecimientos, también hay algunos privados. Nosotros en este momento ya tenemos convenio con 32 establecimientos educativos, entre los que hay en Tierra Alta, algunos de Valencia y también del vecino municipio de Montelíbano. ¿Por qué algunos chicos deciden irse y quedarse?
porque nuestros estudiantes PFC, muchos de ellos son de origen rural, son de familias campesinas, por ejemplo, que de pronto se tuvieron que desplazar de manera forzada por el conflicto armado, están establecidas ahora en el casco urbano o asentamientos cercanos, pero ellos tienen un arraigo, tienen unos vínculos en esas ruralidades profundas. Entonces, por ejemplo, tenemos un colegio, el más lejano, en el nudo de Paramillo, en una comunidad que se llama Saiza, que para llegar a ella, por ejemplo, es más fácil llegar por Carepa, Antioquia, que por el propio, que por el propio Tierra Alta. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 chicas que por vínculos familiares dijeron, nos vamos para allá. Y pues obviamente para estar allá, pues es necesario quedarse. También tenemos así otras estudiantes en la zona limítrofe, por ejemplo, entre Valencia, Córdoba y David, Antioquia, que dijeron me voy para allá, o corregimientos de pronto no tan lejanos, que están más o menos a 1 hora, pero que los estudiantes del PFC, por esos vínculos familiares que tienen, esas ganas de volver al territorio, de realmente servirle a su gente, se prefieren quedar allí. Para otros estudiantes PFC que escogen de pronto en ese semestre que la práctica es rural, multigrado, escogen corregimientos más cercanos porque, por ejemplo, como tú lo decías, tenemos también estudiantes adultos que tienen hijos, necesitan volver pues a sus casas todos los días para atender sus hijos o de pronto tienen un trabajo, ¿verdad? En un restaurante, en la tarde, en la noche. Entonces, nosotros tratamos de decirles, listo, este es, por ejemplo, un semestre donde vamos a abrazar la ruralidad, pero cada quien es libre de escoger aquella sede que se ajuste más a sus dinámicas. Muy interesante eso, además, a ver, muy inspirador la manera como flexibilizan la posibilidad de la práctica muchas veces, y yo creo que eso tiene que ver con que ustedes están de alguna manera empezando a crear su proyecto, y eso es muy positivo en muchos sentidos, porque cuando uno está empezando algo, bueno, voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte, pero hace parte de los análisis que hacemos de la escuela, pues no tenemos todos los vicios que de alguna manera ya han sido, digamos, legitimados por la misma institucionalidad. Y eso les permite como tener esta flexibilidad que me parece algo bellísimo, y es que uno le pueda permitir al estudiante volver a su territorio. O sea, y devolverle a su territorio lo que ahora está logrando, y que eso se vaya para allá para fortalecer su territorio, me parece una cosa buenísima, buenísima. Y esa apuesta, digamos, de pensarse que haya una inmersión que permita tal vez un proceso condensado, ¿cierto? Pero más, ¿cierto? Como más cercano con la comunidad, me parece que también es algo que se podría revisar, porque está muy interesante esa posibilidad, digamos, de estas prácticas de inmersión. ¿Tienen en esta zona, digamos, por esta lógica de ruralidad dispersa, hay internados en la zona? No, Tierra Alta no cuenta con internado. Bueno, que esa es otra, bueno, eso lo hemos visto más sobre todo como en la normal de Uribia o en otras normales, sobre todo en la zona de la selva, que sí tienen esta lógica de los internados, que es otro mundo, digamos, de lo rural. Bueno, Juana, ¿cuál fue entonces el proyecto que ustedes le presentan al Ministerio de Educación en esta convocatoria que era especial para escuelas normales superiores? Bueno, como lo venía diciendo el profe Miguel, nosotros, pues, aunque somos una normal muy joven, le consultamos al ministerio si podíamos presentarnos, dado que sentíamos que teníamos una experiencia significativa para compartir con escuelas rurales aliadas, y el proyecto que nosotros presentamos se llamaba El análisis de contexto, camino a currículos pertinentes. Y precisamente lo que se buscaba, como decía el rector Miguel, era compartir esa experiencia de análisis de contexto que nosotros tuvimos y cómo ese análisis de contexto nos permitió repensar nuestro enfoque pedagógico, rediseñar nuestro currículo para lograr que nuestro currículo generara un diálogo entre los referentes curriculares nacionales y digamos que realidades más locales. Entonces sentíamos que esa experiencia le podía servir a cualquier escuela rural, a cualquier escuela realmente, independiente de si fuese normal, superior o no. Entonces eso fue lo que hicimos. Allí invitamos, como lo decía el profe Miguel, a 3 escuelas, 2 de Tierra Alta, la institución educativa 1 de Mayo de la comunidad de Callejas,
la institución educativa Los Volcanes, de la comunidad que lleva el mismo nombre, ambos en Tierra Alta, en zonas distintas, contextos distintos del municipio, y una escuela en la ruralidad dispersa de Valencia, ubicada en el corregimiento de Jaraguay, llamada María Auxiliadora. Y con ellos vivimos esta bonita experiencia de compartir con ellos este ejercicio de análisis de contexto para el rediseño curricular. Sin duda alguna, una de las misiones que han venido cumpliendo las escuelas normales superiores en Colombia, que incluso pues, la labor de las escuelas normales antecede a la formación en las universidades, ha sido la formación de maestros para el sector rural. Creo que son las normales las que dotan las escuelas rurales de maestros, y eso hace que necesariamente sean quienes se pregunten por esa formación para ese profe en esa particularidad. Entiendo entonces que ustedes hacen un ejercicio por preguntarle al territorio, ¿cierto? Por hablar con estas comunidades, que además la escuela rural es una comunidad, ¿no? No solo la escuela, sino todo lo que está alrededor, de cómo podría ser una propuesta de educación rural. ¿Qué se encontraron? ¿Qué se encontraron en ese diálogo con estas escuelas? ¿Habían diferencias un poco en tanto eran territorios diferentes, pues en que eran municipios distintos? ¿Qué fue lo más significativo, bueno, o los distintos elementos que encontraban ustedes en estos diálogos con los territorios, y cómo se hicieron esos diálogos? Profe Miguel, adelante, si quieres tú comparte la experiencia de Callejas y yo complemento. Bueno, nosotros nos distribuimos por región. El profe Ernei y su equipo, el coordinador Ernei, se fue para Valencia. Juana y yo nos quedamos acá en Tierra Alta. Juana cogió la zona de los volcanes y yo me fui para Callejas, Institución Educativa 1 de Mayo. Hicimos un acompañamiento con el equipo directivo de esa institución y los docentes, y lo que a mí me pareció de mayor impacto fue la disponibilidad de su equipo directivo y docentes para permitir pues que nosotros pudiéramos revisar su proyecto educativo institucional, porque hay instituciones acá en la región que son muy cerradas en este tipo de situaciones, pues no quieren compartir sus herramientas, podemos decirlo así, en este caso el proyecto educativo institucional, y sobre todo abrirse a tocarlo. Con el acompañamiento nuestro, pues a partir de esa disponibilidad se logró sensibilizar a los docentes y a la comunidad educativa de la importancia de resignificar el proyecto educativo institucional a partir de un análisis de contexto, que normalmente en muchas instituciones desde 1994, cuando nace la ley 115, que es la que nos invita a implementar proyectos educativos institucionales, se hicieron muchos proyectos educativos institucionales sin un previo acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros, con el análisis de contexto nuestro en el 2020, nos damos cuenta de esa situación también, y a veces algunos docentes creen que el país se construye una sola vez y ese documento es para siempre, e incluso únicamente a veces se tiene el documento. Y una frase muy que me tocó mucho fue algo que dijo un directivo, que dijo, no, una institución educativa incluso puede funcionar sin un PEI. Y hablando con Juana, y Juanita me dice, sí, profe, puede que sí funcione, pero funciona mal. Y además de mal, pues funcionará pues sin tener en cuenta los intereses y necesidades de las comunidades. Lo que nos invita a nosotros un análisis de contexto es identificar las problemáticas del contexto para desde la escuela incidir desde un currículo pertinente y articular todas esas políticas nacionales a partir de las situaciones problemáticas que encontramos en el análisis de contexto. Entonces, me impactó mucho la disponibilidad de los docentes y directivos, e incluso en estos días hablaba con el rector de Callejas y se acordaba de ese acompañamiento y me decía, ya nosotros identificamos nuestra problemática gracias a la atención que desarrolló la Escuela Normal Superior del Alto Sinú en nuestra institución. Lo decía en un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional para definir los centros de interés que se iban a desarrollar, y eso me pareció a mí muy importante, que públicamente comiencen a reconocer pues nuestra incidencia en el territorio. Claro que sí, muy, muy interesante. ¿Y qué problemáticas así, es decir, cuáles fueron como los hallazgos que tuvieron incidencia en esa lectura de contexto, que ustedes digan, claro, nos encontramos con esto o vimos esto como elemento fundante en ese territorio donde estuvo, profe Miguel?
Bueno, en el caso nuestro, la desarticulación entre el proyecto educativo y la realidad de la comunidad. Y además, un poco desarticulado con las políticas nacionales. Es decir, muchas veces la escuela no está pensada para la ruralidad y en este caso, pues, se identificó un poco eso y se trató de acompañar ese proceso. Bien, Juana, cuéntanos entonces del territorio en el que estuviste tú. Bueno, entonces nosotros conformamos un equipo donde estábamos pues el rector Miguel y un coordinador académico y digamos que el grupo de maestros que habíamos liderado el análisis de contexto en 2020 y también invitamos a ser parte del equipo del proyecto a 6 estudiantes del PFC, que fue muy interesante. Y todo ese combo, digámoslo así, nos distribuimos en 3 equipos y cada uno pues acompañó a una institución educativa. Entonces era interesante porque para nosotros mismos fue una oportunidad de generar un diálogo fuerte entre nosotros mismos, ¿no? Como para poder sistematizar y apropiarnos aún más de lo que nosotros mismos habíamos hecho, generar ese diálogo entre nosotros, empoderar a los chicos del PFC y luego sí poder trabajar con unos equipos también muy dinámicos que se establecieron en cada una de las 3 comunidades educativas rurales. Entonces, bueno, a mí me correspondió acompañar a la institución educativa Los Volcanes. Me parece pues varias cosas. Uno, que ellos tenían como un ejercicio de PEI muy juicioso en sentido técnico. De las 3 instituciones, quizás era la institución que tenía un PEI, digamos, en términos sí técnicos, mejor estructurado. Entonces ellos siempre estaban como apoyándose pues de las guías del MEN, de la guía 34, tal, muy pilosos, con todas las exigencias de la Secretaría de Educación, pero no era un PEI que se hubiese construido en diálogo con la comunidad. Era un PEI muy juicioso, construido por pues, el equipo directivo y docente con base a orientaciones técnicas estatales, ¿no? Entonces, para ellos fue muy novedoso esto de hagamos un pare y preguntémosle a la comunidad cuáles son las problemáticas de este territorio, cuáles son las potencialidades de este territorio, cuál es la educación que nos soñamos en este territorio. Frente a ese sueño, hasta ahora, ¿qué estamos haciendo bien y de pronto qué podemos mejorar? Esas fueron como un poco las preguntas que orientaron el ejercicio en todas las comunidades educativas. Entonces, por ejemplo, en Los Volcanes surgió de manera muy fuerte, muy evidente, que ellos tienen una fortaleza muy grande en educación ambiental. Ellos tienen, digamos, una huerta escolar que funciona como un aula viva, tiene un ejercicio allí bien interesante, pero no habían logrado de pronto, por ejemplo, convertir esa reflexión sobre el cuidado del medio ambiente en un eje más transversal. Lo tenían como un poco, pues, acotado a unas estrategias, digamos, focalizadas de educación ambiental, pero no se habían pensado en la posibilidad de pronto de que ese eje de educación ambiental transversalizara todas las áreas del saber, por colocar un ejemplo. Otro hallazgo que fue importante es cómo hacemos para trabajar un eje, digamos, más orientado a culturas de paz y proyecto de vida en un territorio donde todavía el control del actor armado es pues súper fuerte, casi que absoluto, allá no se mueve una hoja pues sin que esos actores sepan. Entonces, ¿cómo haces para trabajar en ese tipo de contexto de manera pues cuidadosa, pertinente, pero a la vez intentar dar pequeños pasos para que los niños, las niñas y sobre todo los padres y madres de familia avancen un poquito en la desnaturalización de las violencias? Entonces también, por ejemplo, ahí surgió toda una conversa interesante de qué significa apostarle a la cultura de paz como eje en un territorio así, donde muchas familias, por ejemplo, están vinculadas al actor armado. Entonces, sí, digamos que fue una conversa muy interesante de reconocer las fortalezas que tenía cada escuela, que las tienen muchísimas, pero también de ayudarles a pensar cómo se potenciaban curricularmente y luego, pues, posteriormente en términos de las digamos, de las 4 áreas de gestión y en términos específicamente de prácticas pedagógicas concretas. Y creo que, como lo decía el profe Miguel, digamos, el gran tema que vimos fue colegios muy preocupados por ejemplo, mejorar sus resultados en prueba saber, pues preocupados por hacer una buena apropiación de los referentes nacionales, pero que quizás este acompañamiento les sirvió fue para encontrar una ruta concreta a través de unos ejes de formación, de unas preguntas problematizadoras que les permitiera un poco sentir que le pueden apostar a esas pruebas externas, pero al mismo tiempo que no tienen que abandonar las preguntas profundas por el territorio.
Muy, muy interesante, muy bonito. Además, apostarle justo a esos territorios que más necesitan, digamos, de sentir que no están solos, ¿no? Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Ya se nos va acabando el tiempo, pero en este último pedacito, profe, hablar un poco sobre cómo recibe la gente que se le pregunte sobre su proyecto. Creo que ustedes han tocado una cosa que yo creo que no solamente en los sectores rurales, ya lo decía el profe Miguel, sino en todos, y es que el PEI, que era toda una posibilidad de hacer el proyecto que uno soñara para su escuela, en muchos casos pues ni siquiera es construido ni siquiera por los propios maestros, y eso es una realidad que tenemos y que tenemos que llamarla por su nombre, ¿sí? Y es que incluso hay instituciones que mandan a hacer el PEI, y es una realidad. O sea, si vamos a hablar abiertamente, pues lo decimos, ¿verdad? Pero esto que ustedes proponen, que es no solamente que los profes se piensen en el PEI, sino que sus comunidades también se piensen en el PEI, pues cómo reciben las comunidades que la normal les invite a aportar en su proyecto educativo. De acuerdo con lo que hablaba esta mañana con un rector, precisamente, él me manifestaba pues la satisfacción que tienen las comunidades rurales con la Escuela Normal Superior del Alto Sinú por la forma en que estamos llegando. De una normal naciente, la primera del siglo XXI, tratando de desaprender, porque si algo que aprendimos con el acompañamiento de las escuelas normales del Caribe antes de la conversión para el proceso de transformación a Escuela Normal Superior del Alto Sinú, fue eso que ellos siempre nos decían: no aprendan nuestros vicios, reinvéntense, sean creativos, y esto es lo que hemos tratado de hacer. Y por supuesto, como la comunidad campesina, incluso urbana, estaba a la expectativa de la normal superior, nos reciben con toda la gana y la disponibilidad y aceptan incluso nuestros aportes para buscar una mejora continua en sus procesos. Entonces, yo podría decir pues que estamos sintiendo un abrazo de la comunidad y nosotros también estamos tratando de abrazar sus situaciones para acompañarlos. Qué bonita esa manera de nombrarlo, y es una manera de abrazar a las comunidades con la pedagogía, con la educación, porque sin duda alguna el camino hacia la paz, hacia la justicia social, estamos convencidos que es la educación. Se nos acabó el tiempo, me encantó tenerlos aquí con nosotros, pero antes de que se vaya Juana, hágale una invitación a quienes escuchan, a quienes están hoy aquí sintonizados con nosotros. Uno, a conocer el Alto Sinú, pero dos, desde este ejercicio de formación de maestros, ¿qué decirle a estos maestros que se están formando también aquí en la Universidad Pedagógica? Bueno, que los esperamos en Tierra Alta. Hemos tenido una linda oportunidad de intercambiar saberes con otras normales, con algunas universidades, que Tierra Alta es un lugar, como decía el profe Miguel, en el que sí, hay mucho que desaprender para reaprender, pero también hay mucho para compartir, que es un lugar, digamos, de una historia pues compleja, con dolores, pero también de una historia de una resiliencia impresionante, de una historia de esperanza, de un territorio que tiene mucha agua, unas tierras increíblemente fértiles, una potencia cultural bien interesante que quizás no se ha sabido aprovechar de manera suficiente. Entonces, que esperamos que los maestros que se están formando en las grandes ciudades, en este caso en la Universidad Pedagógica Nacional, una de las universidades más importantes del país, pues nos puedan venir a conocer al Alto Sinú para intercambiar saberes. Entonces, acá en la Escuela Normal Superior del Alto Sinú, una escuela desde el territorio y para el territorio, una escuela que está formando maestros desde un enfoque humanista, sociocrítico e intercultural. Los y las esperamos. Bueno, pues con ese cierre tan bonito le damos las gracias al profesor Miguel, la profesora Juana, por habernos acompañado el día de hoy en este convite. A ustedes no se les olvide seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, para que puedan revivir este y otros convites. Y nos vemos en un próximo convite.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, La Pedagógica Radio. Nuestra radio transmite, comunica, informa, divierte, entretiene y lo más importante de todo, enseña. Compartir conocimiento con entrega, amor y profesionalismo desde nuestros micrófonos para el mundo se ha vuelto pilar de nuestra labor. Mi nombre es Adriana Mendoza, hago parte de la Facultad de Educación y soy la directora del programa radial El Convite. La Pedagógica Radio para la Universidad Pedagógica y para la formación de maestros significa la posibilidad, en este caso desde El Convite, de llegar a los territorios rurales. Creo que la Pedagógica Radio nos ha regalado algo que nos hacía mucha falta como universidad y es reiterar y fortalecer nuestro carácter nacional. Estos micrófonos han llegado a muchos territorios del país y esa es como el plus que nos ha regalado la radio educativa. Feliz cumpleaños a la Pedagógica Radio. Campesino y campesina, venimos a agradecer. Desde lo más profundo de los territorios indígenas, campesinos y afros, raizales y palenqueros, llegan las voces de las comunidades, cuyo único puente es la radio, de la mano de maestras y maestros comprometidos con la vocación de enseñar y transmitir a través de las ondas sonoras de nuestra emisora. La Pedagógica Radio. 8 años de contenidos etnocomunicativos desde y para los territorios. Campesino y campesina, venimos a agradecer por cada palabra, por el guarapo y la caña, por sus casas de memoria en medio de la montaña. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes.
En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.